Familia MBC, saludos a cada uno de ustedes. Es una alegría que hoy, en el Día del Señor, nos reunamos en el nombre de Jesucristo para honrarle, para alabarle, para estudiar su palabra, que es tan importante porque así estamos informados. En este caso de Apocalipsis, estamos informados de lo que sucederá en el tiempo que solamente el Padre sabe. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que son fieles en seguirnos y también aquellos hermanos que también se unen a nosotros. Estamos ya acostumbrándonos los unos a los otros y no sabemos hasta cuándo va a ser esta forma de compartir la palabra de Dios, pero igualmente yo lo disfruto mucho y sé que ustedes también. Pongámonos de acuerdo para orar juntos a nuestro Señor, al Dios que nos escucha y nos ve. Oremos. Amado Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia con la seguridad de que tú nos escuchas cada vez que invocamos tu nombre. Hoy te pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, revelando tu palabra. Haya revelación de tu palabra, de tal manera, mi Señor, que nuestra fe sea fortalecida, que aquellos que no conocen la Biblia todavía tengan hambre, deseo de conocerte más. Señor, te entregamos este tiempo a ti e iniciamos, mi Señor, alabándote, cantando a tu nombre, mi Señor, cantando de tu grandeza y, Señor, todo sea que te complazca a ti. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos juntos, amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino hasta el lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
esto se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eres el aire que respiro, un nuevo sentir para una antigua pasión. No puedo vivir sin ti. Sumergido en la presencia de tu espíritu y la inmensidad de tu amor, quiero estar. La atmósfera está llena de ti, tus manos están sobre mí, el cielo me rodea y quita el frío de mi ser. Mi tesoro eres tú, majestuoso sin igual, eres real, solo tú. Sumergido en la presencia de tu espíritu y la inmensidad de tu amor, quiero estar. La atmósfera está llena de ti, tus manos están sobre mí, el cielo me rodea y quita el frío de mi ser. Mi tesoro eres tú, majestuoso sin igual, eres real, solo tú. Mi tesoro eres tú, majestuoso sin igual, eres real, solo tú. Hosana, Hosana al Rey, cantamos. 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 Una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús,
pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, yo te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será al único Rey. Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús, pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será al único Rey. Oh, al único Rey. La adoración a Dios es algo que sale de nuestro espíritu, de nuestro corazón y aún de nuestro cuerpo, para darle todo el honor, la gloria, la alabanza, la adoración que Él merece. No hay nadie en el mundo, ni ha habido nadie en la historia, no hay otro a quien podamos adorar, a aquel que recurrimos cada vez que necesitamos. Pero ahora, en la adoración, nos olvidamos de nuestras necesidades para solamente adorarle. Y queremos continuar adorándole con lo que Dios nos da diariamente. El nombre en hebreo es Jehová Jireh, que es proveedor. Él nos provee de absolutamente todo y venimos agradecidos y le honramos con lo que Él nos da en administración, porque realmente todas las cosas le pertenecen a Dios. Aún nosotros le pertenecemos a Él por creación y por salvación. Entonces somos suyos y administramos lo que Él nos da y con ello nosotros le adoramos. Oremos por ello. Dios mío, nos acercamos a ti para adorarte, porque eres digno de ser adorado. Tú, Señor, eres el único Dios verdadero. ¿A quién más adoraremos? Tú nos creaste adoradores y nosotros te traemos esa adoración a ti y a nadie más. Gracias, mi Señor.
y tomemos nuestras Biblias en la mano para orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. No nos cansaremos de darte gracias porque es lámpara a nuestros pies, para que sepamos a lo largo de la vida cómo andar, qué decisiones tomar, de qué manera administrar nuestra vida. Señor, gracias. Hoy te pedimos, mi Señor, enséñanos, instrúyenos, fortalécenos, mi Señor, por medio de tu palabra que está viva. Esa palabra que jamás pasará, lo que tú has dicho. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos hoy día, por supuesto, a continuar con Apocalipsis. Estamos viendo el milenio, los 1000 años que nos habla la Biblia acerca de el reino de Jesucristo. Sabemos bien, los que hemos estado las semanas anteriores, que en el capítulo 20, y estamos allí, vamos a continuar, capítulo 20, y quizás les llame la atención que haya tanta información de parte de Dios para nosotros en tan pocas líneas en la Biblia. A mí me sorprende, y ya se los he dicho antes, en un curso de escatología, todavía no duraría el tiempo que estamos invirtiendo ahora, sino sería pues meses de estudio solamente de Apocalipsis en la parte escatológica, en que nos dice el Señor todo lo que va a ocurrir, lo que Él va a hacer al final de los tiempos. Y todos los seres humanos tenemos ese sentir, esa conciencia de eternidad. Así, esa conciencia de eternidad es totalmente interna, porque todos los seres humanos la tienen. La tenemos todos los seres humanos de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las tribus, como queramos decirlo, esa conciencia de eternidad. Entonces el libro de Apocalipsis nos abre luz, nos da luz para que entendamos qué va a hacer luego de todos estos hechos la eternidad, porque el ser humano fue creado para vivir para siempre, eternamente, y es por eso que es inherente al ser humano. Nosotros sabemos, porque Dios lo puso allí, esa conciencia de eternidad. Hemos visto que durante el milenio, los 1000 años, Jesucristo va a reinar por 1000 años, y estamos en el capítulo 20 y no nos movemos. ¿Por qué no avanzamos tanto? Porque hay muchísima información en estas pocas líneas. Ya han resucitado la iglesia y han sido resucitados todos los de la primera resurrección. ¿Recuerdan? La primera resurrección, los que murieron en Cristo y se encontraron con Jesucristo en las nubes, y Jesucristo venció a Satanás y sus huestes, a la bestia, también al anticristo, al falso profeta, vencidos, y entonces establece su reino. Hemos leído también que algunos de los que van a haber cargos para este gobierno, y algunos de los que sirvieron a Dios aquí en la tierra van a tener ciertos cargos para la administración del gobierno de Jesucristo. Y qué honrados se van a sentir, qué honrados por el Señor. Y bueno, pero antes de nosotros entrar nuevamente a Apocalipsis, vamos a ir al libro de Daniel, Antiguo Testamento, después de Isaías, después de Jeremías y de Ezequiel, encontramos el libro de Daniel. Daniel fue aquel muchachito que fue llevado a Babilonia, prisionero, y que rechazó de comer la comida del rey.
espero que ustedes recuerden que hemos hablado de esto, y en Daniel encontramos un pasaje muy interesante, capítulo 2. El contexto es que él está en Babilonia viviendo en el palacio del rey porque él es un noble de Israel y porque el rey quería tener con él a los mejores jóvenes. Entonces lo llevó a él y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y estando en el palacio, Daniel y sus amigos rehusaron comer de la comida exquisita del rey y quisieron mantenerse limpios, y dijo Daniel que no quería contaminarse con esa comida. Bien valiente Daniel, porque el rey lo podía haber matado en ese tiempo, mandado a matar. En el capítulo 2 lo que está ocurriendo es que Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y se olvidó, cuando se despertó, se olvidó del sueño y ya no sabía que había soñado, pero que sabía que ese sueño era importante. Por lo tanto, llamó a sus astrólogos, sus magos, sus hechiceros, adivinos, y les dijo, bueno, díganme ustedes qué soñé anoche y díganme la interpretación del sueño. Vinieron todos estos personajes y no pudieron. Y el rey se empezó a enojar, a molestarse con ellos porque no sabían decirle cuál era el sueño y la interpretación. Y bueno, en ese tiempo el rey era el dueño de la vida de todos los del reino, entonces ya decidió matarlos a todos ellos porque no le decían el sueño. Y le decía, es que nadie lo van a poder hacer, nadie puede hacer eso, no hay persona que lo pueda hacer. Y alguien habló de Daniel, porque Daniel había interpretado algunos sueños de unas personas. Entonces dijo, tráiganlo. Y lo llevaron. Y en el capítulo 2, versículo 28, ustedes, yo les aconsejo, lean todo el capítulo, ¿no? Pero ahora vamos a ver el versículo 28, la respuesta de Daniel cuando le dijo, dime mi sueño y dime la interpretación. Daniel respondió en el versículo 28, Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Asombroso, porque le dijo, yo no voy a decirte cuál es tu sueño, pero solamente hay un Dios que puede hacerlo. Y empieza a narrar el sueño. Y Nabucodonosor y los adivinos, los astrólogos escuchando, y le dice cuál es el sueño, y en el versículo 34 empieza a interpretar el sueño. Después que le ha narrado el sueño, que soñó con una estatua, con ciertas características con mucha simbología, entonces le dice en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras de verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué había visto Nabucodonosor? Había visto como una gran estatua. En el versículo 36 dice, este es el sueño.
también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, es decir, rey sobre toda la tierra en ese tiempo, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Porque la estatua tiene diferentes metales hasta los pies. Entonces le dice, tú eres esa cabeza de oro de esta estatua, de esta imagen grande, ¿no? Versículo 39. Y después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en la parte del hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro y el bronce no se mezclan. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta es una profecía 6 siglos antes de que Jesucristo viniera a la tierra como un bebé naciendo en Belén. 600 años antes, y tiene una exactitud impresionante. Esta profecía de esta estatua de hombre en que la cabeza y ciertas partes del cuerpo son hechas de diferentes metales y aún barro, va a dar la interpretación. El rey debe haber estado muy asombrado y igualmente los astrólogos, los hechiceros, los magos que no pudieron decirle al rey el sueño. Y notemos que Daniel todo el tiempo habla del Dios del cielo, del Dios del cielo. Él no dice, yo soy el gran hombre que puedo hacerlo, sino el Dios del cielo. Y Nabucodonosor, por supuesto, era un rey pagano que adoraba a muchos dioses. Entonces está escuchando por primera vez de un Dios que él no conocía. Esta profecía se refiere a diferentes gobiernos en la historia de la humanidad. Y el mundo gobernado por diferentes reyes. En ese momento, Babilonia estaba gobernada por el rey Nabucodonosor, que es representado con la cabeza de oro. Es el primer gobierno que se representa, y Babilonia, la historia la considera, la ciudad de Babilonia de la que hemos hablado antes, la considera como el inicio de la civilización. Y ese gobierno fue muy importante. Entonces, la cabeza de oro, le dice Daniel al rey, la cabeza de oro de la imagen representa a Babilonia.
el pecho y los brazos de plata al imperio medio persa, que es un segundo imperio poderoso. El primero fue Babilonia, ahora viene el imperio medio persa. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego y las piernas de hierro representan al imperio romano. Esos son todos los imperios grandes, fuertes de la historia de la humanidad. Veamos ahora los pies. Después de la creación, pero antes de ver los pies, vamos a hablar de lo siguiente, que Dios nunca fue su voluntad poner al ser humano bajo autoridad de otro ser humano, al comienzo de la creación. Adán y Eva vivieron en el jardín de Edén y luego salieron del jardín de Edén por su pecado, pero nunca Dios le dijo a la mujer que se someta al hombre. Nunca. No era así al comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque todos los seres humanos debían estar bajo el gobierno de Dios, como fue en el jardín del Edén, que Adán y Eva vivían bajo el gobierno de Dios. Entonces Eva no estaba bajo autoridad de su esposo, sino estaba bajo la autoridad de Dios. Pasados los años, empiezan a haber ciertas naciones y el hombre empieza a señorarse sobre el hombre, el ser humano sobre el ser humano, con diferentes gobiernos que nacieron de voluntad humana, no de Dios, no de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, claro, dice la palabra de Dios que la esposa se sujete a su esposo y esté sumisa ante su esposo, porque el esposo tendrá que tomar las decisiones finales, ¿no? Y la familia tendrá que seguir al padre de familia porque Dios le ha delegado autoridad. Pero no fue así en el comienzo. Y también en el Nuevo Testamento se nos manda decir, nos dice Dios y nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades y también los hijos obedezcan a sus padres. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué? Si al comienzo no fue así. Porque los seres humanos somos ingobernables a causa del pecado, ingobernables. Ni siquiera el ser gobernados por Dios no, nos gusta o nos gustaba. No nos gustaba estar bajo su gobierno. Ahora somos cristianos y queremos obedecer su palabra, porque entendemos que Dios nos ha dado mandamientos. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Veamos de dónde viene este deseo de gobierno ya en el pueblo de Israel, gobierno como otras naciones. En 1 Samuel, en el capítulo 8, el Israel empieza a decirle a Samuel que les dé un rey, así como le había dado a las otras naciones. Dios no les había dado a las otras naciones reyes. Ese era el gobierno que ellos se habían inventado, ser humano pecador y esclavo de pecado. Entonces, Samuel escuchó y fue a hablar con el Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú no me has dicho que yo ponga un rey. El Señor le dijo, no te han rechazado a ti, sino a mí. El ser humano del pueblo de Israel rechazando el gobierno de Dios, porque hasta entonces ellos habían obedecido, tratado de obedecer las leyes, pero ya en el tiempo de Samuel las cosas habían cambiado mucho, se habían paganizado. Entonces Dios les dio un rey.
pero no deja de decirles las consecuencias. Bueno sería que cada uno lea todo el capítulo de 1 Samuel 8. Dios le dijo así a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, los campos del rey, y cieguen sus mieses, y a que hagan las armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Miren, Dios se los dice, ese rey que yo les voy a dar, esos gobiernos que yo les voy a dar o que ellos mismos se han inventado, esos gobernantes van a tomar todo lo que es de ustedes para ellos y ustedes por eso se empobrecerán. El reinado del Señor Jesucristo durante el milenio será perfecto, pero el gobierno del ser humano sobre el ser humano jamás ha sido perfecto. Siempre ha habido injusticia, siempre ha habido corrupción, porque el poder, cuanto más poder tiene una persona, más corrupta se vuelve y siempre ansía poder. En nuestra cultura, en este tiempo estamos viendo que hay una lucha por el poder, pero ya no poder de naciones, sino que hay quienes quieren hacerse del poder mundial. Y ya están en muchas cosas haciéndolo. A nosotros, por ejemplo, y al mundo entero y a las naciones, no toman sus decisiones en cuanto a salud. Esas decisiones vienen de una institución de naciones. No pensamos por nosotros mismos en las naciones nuestras propias soluciones, sino que nos las imponen. ¿Por qué? Porque nuestras naciones están endeudadas y entonces el que debe algo a alguien se vuelve su siervo. Eso dice la Biblia. Bien, los pies representan a 10 gobernantes, los dedos, esa mezcla de barro cocido con hierro representan a 10 gobernantes. Estos 10 gobernantes no están unidos, no son unidos entre ellos, porque el hierro y el barro no se mezclan, imposible hacerlo. Entonces, pero se pondrán de acuerdo para hacer el gobierno del anticristo, para apoyar al anticristo. Pero unidos entre ellos no están, hay luchas entre ellos también. Van a ser 10 gobernantes los que se unan para estar con el anticristo. Y este sueño de Nabucodonosor, dice Daniel, que será para los postreros tiempos. ¡Qué exactitud en esa profecía! Las profecías siempre vienen de Dios. Si no viene de Dios, no es otra cosa sino adivinación, porque el único que puede decir lo que va a suceder porque Él lo va a hacer es Dios. ¿Quién más lo puede decir? Entonces, todas esas falsas profecías que andan por allí, todo eso es falso.
Y es el diablo tratando de engañar a través de adivinos, de chamanes, de hechiceros, de astrólogos, como los que tenía Nabucodonosor. ¿Por qué tenía el rey Nabucodonosor estos personajes? Bueno, todos los gobiernos de la tierra los han tenido y los siguen teniendo. Porque si no tienen a Dios a quien consultar, van a consultar en el ocultismo. Espero estarme explicando bien porque como la información, estoy dando tanta información en corto tiempo. Pero volvamos a Apocalipsis. En los 1000 años va a haber el gobierno del Señor Jesucristo, un gobierno perfecto, de justicia, de equidad. Será maravilloso. Vamos ahora sí a Apocalipsis, vamos a entrar a Apocalipsis el día de hoy. Bien, el reinado del Señor Jesucristo, hemos dicho, va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque todas las personas que vivan en la tierra en ese tiempo, pues van a ser cristianos resucitados. Nunca habremos visto la tierra así. Y Jesús reinará, y como son cristianos, todos los que están en ese tiempo bajo su reinado, los que fueron resucitados, que murieron, que habían muerto en Cristo, la primera resurrección, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, después de la derrota de Satanás y del anticristo y el falso profeta, Satanás será suelto de su prisión. Otra vez, y acá nos sorprende. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Que lo vuelvan a encerrar. Pero escuchen, paciencia. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales será como arena del mar. Y bueno, sabemos que la batalla fue ganada y entonces fue puesto en esa celda. Pero vuelve a salir y bueno, ejércitos y atentar a las naciones y subieron, dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, Jerusalén, persecución de los santos y de los judíos, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El Señor es nuestro escudo y siempre está defendiendo a Israel y a su iglesia. Y aquí lo vemos, volverá a defender. Me hace recordar cuando defendió a Israel, cuando el mar se abrió delante de ellos y ellos pasaron. Entonces, vemos aquí que nuevamente va a proteger. Recordemos que en el versículo 13 de este capítulo, al comienzo ya lo hemos recordado, estaba atado Satanás, pero fue suelto y Dios lo venció en esta batalla final. El Señor Jesús está en la tierra y Él vence a todas esas huestes y son mandados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, en este reino del Señor Jesucristo, en Isaías 65:20, una vez que ya fue destruido Satanás para siempre, para la eternidad, porque dice por los siglos de los siglos, eso es eternidad. En Isaías, y estamos viendo profecías en cuanto a los últimos tiempos, ese sería otro estudio de meses de las profecías del Antiguo Testamento para conocer todas esas profecías que hablan de los postreros tiempos. Pero hoy día vamos a leer una sola. Bueno, son 2 con la de Nabucodonosor. Dice,
no habrá allí en ese gobierno sobre la tierra, el gobierno de Jesucristo, dice que ya pasó los 1000 años y habiendo pasado los 1000 años ya es un gobierno eterno, ¿no? Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Estamos hablando de el gobierno durante el milenio, que en el milenio las personas van a volver a vivir como se vivía al inicio. Después que Adán y Eva pecaron, entró la muerte, pero nos dice la Biblia acerca de Matusalén que vivió más de 900 años, y lo vamos a ver después. Pero vamos a hablar de los niños aquí. Vivirán, pero morirán de 100 años, siendo todavía jóvenes. ¿Quiénes morirán en el milenio? Morirán aquellos que hayan nacido, hay quienes interpretan de esta forma, que habrán nacido durante el milenio, porque hay niños allí. Entonces, no morirán de pocos días, sino que van a vivir mucho. Pero los que no se conviertan a Cristo morirán de 100 años. Esta es una interpretación. No podemos decir que va a ser exactamente igual, porque son interpretaciones diferentes las que dan los estudiosos. Bien, entonces tendrán tiempo 100 años para convertirse, y si no, morirán sin Cristo y no continuarán viviendo. Pero en el milenio no morirá nadie más, nadie más. La gente vivirá como en los primeros tiempos. Matusalén nació en el año 2105 a.C. y vivió 969 años. ¿Quién vive en este tiempo así? La Biblia nos muestra que Dios fue acortando el tiempo hasta que estableció de 70 años el número de años de los seres humanos. En este tiempo vemos que pues la edad promedio está subiendo y durante el milenio subirá, que vivirá la gente del milenio, pues esos 1000 años, aún más de 1000 años, porque algunos habrán tenido pues 80 años cuando fallecieron y luego fueron resucitados. Esos 1000 años lo van a seguir viviendo. Esto es sumamente interesante y bueno, no hay tiempo para ver todas las interpretaciones que hay a lo largo del tiempo de los eruditos en escatología, pero sí podemos ver, ustedes pueden leer todos los pasajes de las profecías, o haremos un curso acerca de ello, y entonces podremos ver todas las profecías y cómo con exactitud se han cumplido. Jesucristo cumplió todas esas profecías que aún decían que iban a echar suerte sobre su ropa. Eso no dependió de él, eran romanos los que querían su ropa y entonces se la jugaron con unos dados. Bien, vamos a Apocalipsis 20:11 y vamos a entrar a este pasaje muy interesante. En general, la palabra de Dios es tan interesante que yo los animo a estudiar los cursos. Tenemos tantos cursos y tenemos un seminario teológico para estudios de la Biblia. Y miren, cada curso es
maravilloso, porque nos adentramos y profundizamos más en la palabra de Dios y vemos cómo aplicarla a nuestra vida el día de hoy, en el presente. Vayamos a Apocalipsis 20:11. Es el apóstol Juan contando las visiones que él ha visto y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según ¿qué? Sus obras, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es impresionante lo que va a suceder. Lo vio el apóstol Juan, le fue mostrado por Dios para que tú y yo lo sepamos. Esta escena del trono blanco es una escena como de una corte, porque hay un juicio. Y es una escena muy solemne y definitoria. Esto va a definir la eternidad de muchos seres humanos. Al final del milenio, vemos esta escena que podríamos llamarle de responsabilidad. Responsabilidad. Llegará el día en que los seres humanos darán cuentas a Dios de sus obras, de toda acción que hicieron. Pero vamos por partes. Este juicio ante el gran trono blanco será para los incrédulos. Para los incrédulos, los que nunca creyeron en Jesucristo, los que se burlaron, los que no se burlaron, los que se rieron, los que blasfemaron, todos los seres humanos desde el comienzo del mundo. Todos los seres humanos. Y van a ser juzgados por Dios. Y dice, grandes y pequeños física y intelectualmente, económicamente, en torno a autoridad, si es que son autoridades, reyes o no. Y dice que no se hallará lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. No podrán estar en el cielo y viene el juicio y cada uno por uno, tendrá que responder a Dios por qué tomó las acciones que tomó, las decisiones que tomó. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y yo me pregunto, ¿podrá algún ser humano responder algo delante de Dios? Yo creo que no. Porque no se puede mentir. No hay abogado que le defienda. Los cristianos, dice la Biblia, abogado tenemos delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros y nosotros hemos creído. Pero ahí no habrá abogado. Apocalipsis 25 dice, esto es muy claro porque el mar, dice, devolvió a sus muertos, el Hades y el Seol. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha ahogado en el mar. O sus cenizas han sido echadas en el mar. Porque hay gente que
que simplemente su cadáver lo tiraron al mar si es que murió en un barco. Eso hacían antiguamente. Entonces hay cuerpos humanos en el mar, aviones que han caído, etcétera. Entonces esos muertos en la segunda resurrección resucitarán, pero resucitarán para ser juzgados. Dios los juzgará. Y dice, pero los otros muertos, 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, después del milenio, viene esta segunda resurrección. Esta es la primera resurrección, dice, de la que viene hablando en el versículo 4 y ya hemos hablado de ello anteriormente. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque los que resuciten en la primera resurrección, que son los que durmieron o murieron en Cristo, ellos serán resucitados en la primera resurrección porque son de Cristo y han sido limpiados sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, por eso hay una diferencia. La primera resurrección no es para juicio, es para salvación, porque Jesús recibió el castigo de nuestros pecados. Es el Cordero de Dios. Y veamos, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces hay dos resurrecciones. Los de la segunda resurrección, cuando muere la gente sin Cristo, se va al Seol o Hades, sea que se esté hablando en hebreo o en griego. Es un lugar de espera. Quiero hacer la aclaración que no es el purgatorio. No existe el purgatorio, búsquenlo en la Biblia, no existe. Porque el purgatorio se trata de pagar con años de castigos los pecados. No, ya Jesús pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, no habrá nada que pagar allí. Ahí lo que hacen los muertos están, bueno, el cuerpo está en la tumba, el alma y el espíritu están en el Seol, y entonces solamente esperan, y es un lugar de sufrimiento, no es un lugar donde uno quisiera ir. ¿Quiénes son los que nunca creyeron en Jesucristo? Y los que murieron antes de Cristo. Entonces, aún las cenizas de los cuerpos resucitarán, de las tumbas saldrán los muertos, y allí, delante del juez justo, del juez soberano, él mandará a ángeles que abran los libros. ¿Qué libro? Se abrirá el libro de la vida, donde está registrado el nombre de todo ser humano. El libro de las obras, o sea, hay otro que de las obras que hicieron. Ahí está escrito todo lo que hace cada persona, cada persona. Luego también está el grupo de los que rechazaron a Cristo y entonces por eso se fueron al Seol. Los cristianos no vamos al Seol o Hades, no vamos a ese lugar. Cuando un cristiano muere es como aquel ladrón que estaba crucificado junto a Cristo que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor Jesús le dijo, te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo. Cuando morimos en Cristo, vamos directamente al Señor. Y bien, los que no están en Cristo van a ese lugar de sufrimiento que se llama en la Biblia Seol o Hades. Entonces, estos no, ¿con cómo se defenderán? En Gálatas
Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí estarán todos los que infringieron la ley de Dios. Romanos 3:23 dice, pues los que han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ellos serán juzgados de acuerdo a sus acciones, a las decisiones que tomaron. Y la Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado. ¿Por qué la diferencia con los cristianos? Porque creemos que Jesús es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Se abrirán estos libros que se mencionan en la Biblia y entonces en Apocalipsis 13, por ejemplo, dice, versículo 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, ¿quiénes adoran? Los cristianos, pero hay quienes no están inscritos en el libro del Cordero y pueden ser borrados. No es que la salvación no se pierde, sí se pierde, puede ser borrado el nombre de alguien que apostata de la fe, que deja a Jesucristo y vuelve a vivir pecando sin arrepentirse. Cuidado, cuidado. Allí será juzgado Judas Iscariote. Y todos los demás, Judas lo conoció, vivió con él 3 años, pero a las finales lo traicionó. Y ahí está como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Apocalipsis 21, vamos a adelantarnos al 21-27, dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿dónde irán los de la segunda resurrección? Probablemente todos vayan donde está Satanás, al lago de fuego. Y los que están en Cristo estarán con él por la eternidad. El Señor Jesús tiene un libro y esos ángeles van escribiendo las acciones y todo. Parece que hay muchos ángeles escribiendo, o simplemente es un símbolo de todo lo que Dios sabe, porque Él lo sabe todo. Aún no hemos hecho algo y Él ya sabe que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos siendo tentados. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe absolutamente todo. Es omnisciente, todo lo conoce. Pero ¿por qué no evita que yo no lo haga antes de que yo lo haga? No lo hace porque Él nos impone, no es un tirano. No es un tirano. Él espera ser amado, ser buscado. Y personas que reconozcan y se arrepientan delante de Él, humillándose y pidiendo misericordia. Todavía ahora hay tiempo de pedir misericordia. En ese instante ya no, porque ya Dios está juzgando, y el que es culpable pues se irá al lago de fuego que arde con azufre. Dios mío. Entonces las decisiones que tomamos son muy importantes. Miren lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor Jesús estaba diciendo la verdad. La verdad, y la verdad está escrita para que tú y yo lo sepamos. Un día yo me arrepentí delante del Señor Jesús y le pedí perdón por todos mis pecados.
esas cosas escondidas, eso que está escondido, eso que atormenta todos los días, eso que hace sentir culpable y que ya no lo podemos arreglar. Eso lo sabe el Señor. Y si Dios lo sabe, entonces, ¿cómo librarnos de la culpabilidad, de la vergüenza, del querer retroceder? Hay mucha gente totalmente perdidos en sus culpabilidades y vergüenzas. Pero hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Ese día que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, por reconociendo que Él recibió mi castigo en la cruz del Calvario, ese día empezó a cambiar mi vida. Yo nunca había leído la Biblia. Y de esto hace 40 años. Y yo lo considero mi mejor decisión. El más grande tesoro que yo tengo, es mi salvación, la que ganó Jesús en la cruz del Calvario. Porque para eso nació. Por ti y por mí y por todos los seres humanos nació Jesucristo. Dejó su gloria, siendo Dios, dejó su gloria, se despojó a sí mismo y se hizo ser humano, porque alguien tenía que pagar el precio. Esos que están ante el gran trono blanco están por pagar el precio de sus maldades. Sin embargo, Dios nos da en su gran misericordia y amor oportunidad aquí, ahora. Tú puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Solamente la sangre de Jesús puede borrar tu pecado de tal manera que Dios se olvide. Dice la Biblia que lo echará en el mar del olvido. ¿Por qué? Porque si es que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador y crees que Dios lo resucitó de los muertos, entonces tienes fe y tú puedes orar. Y dice que esto se declare, porque con la boca se habla, se confiesa a Jesucristo y con el corazón y el intelecto se cree. Entonces no basta tener fe, hay que hablarlo, hay que decirlo. Y yo te doy la oportunidad el día de hoy. Si hoy tú dices, yo quiero estar con Dios toda la eternidad, yo no quiero ir al lago que arde con azufre, entonces toma una decisión y será la mejor decisión de tu vida como yo lo hice. Es lo más grande que tengo y es lo que más cuido en mi vida. La salvación que Jesús me regaló porque me ama y te la quiere regalar a ti también. Te invito a orar conmigo. Inclina tu rostro en respeto a Dios. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y ora conmigo en voz alta. Señor, Dios mío, reconozco que a lo largo de mi vida te he ofendido mucho, que yo he pecado contra ti. Desde que era niño, niña, mentía y hacía ciertas maldades. Perdóname, mi Señor, todos mis pecados a lo largo de mi vida. Hoy yo me arrepiento delante de ti y te pido, Dios mío, perdóname. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor Jesús, por entregar tu vida y pagar el precio de mi rescate. Gracias, Señor Jesús. Hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. De aquí en adelante, yo quiero vivir de tu mano, que tú me guíes, que tú me enseñes. Gracias, Señor. Recibo ese perdón tuyo inmerecido, lo recibo por la fe. Gracias, Dios mío,
En el nombre de Jesús he orado. Amén. Y yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús oro por estas personas que hoy recibieron a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Por la fe que tú les has dado. Esa fe, mi Señor, que tú les has entregado, les has dado para que crean y puedan ser salvos. Gracias, Señor, porque a partir de hoy tú los consideras salvos, que si ellos murieran, morirían en Cristo, si es que, Señor, permanecen fieles a ti. Que ellos sean de aquellos que te amaron tanto como para obedecer tus mandamientos. Empiecen a obedecer tus mandamientos, tu palabra, mi Señor. Y te doy gracias porque sé que ellos verán milagros. Gracias, mi Señor, en tu precioso nombre oro, Señor Jesús. Amén. Muy bien, el Espíritu Santo los guiará, el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes. Yo oro para que en este momento el Espíritu Santo venga a ustedes y los llene, llenos del Espíritu Santo, y les dé hambre de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, en pantalla ustedes pueden ver todos los cursos bíblicos que tenemos, los cursos básicos, allí en sus pantallas. Tómenle un pantallazo, una foto, para que ustedes no se olviden. Ahí tienen un número telefónico al cual llamar y poderse contactar con nosotros. Ellos les dirán cómo inscribirse. Y también tenemos en pantalla las actividades, todas las actividades que tendremos esta semana. Tómenle el pantallazo también para que no se olviden de nada. Y como dije, también tenemos el Instituto Bíblico y vamos a anunciarlo desde la próxima semana para que ustedes también sepan de qué se trata y puedan matricularse en los cursos que estamos dando ya desde el mes de enero. Bien, el nuevo ciclo del mes de enero. Bueno, llega el momento de despedirnos. No quisiera despedirme. Hay tanto en la Biblia por conocer y vivir también que yo me maravillo cada día. Vamos a darle gracias al Señor. Dios mío, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Que, Señor, estamos seguros, como dice tu palabra, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni aún nuestros propios pecados nos han separado de ti, mi Señor. Gracias, Señor, oramos porque queremos vivir en santidad para ti. Y para que, Señor, cuando haya la primera resurrección, nosotros resucitemos en esa primera resurrección. Porque creímos en ti y por la fe cambiamos nuestras vidas y decidimos no hacer el mal, sino el bien. No pecar, sino vivir en santidad para complacerte a ti. Gracias, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Un abrazo virtual bien fuerte para cada uno. Y un beso. Chao.